Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44 y vamos a orar al Señor. Señor, siempre es un deleite venir delante de ti, Señor, y cada vez queremos estar más cerca de ti. Señor, queremos abrir nuestro corazón de par en par. Queremos que nuestros oídos estén abiertos para escucharte. Queremos verte a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, porque eres tú quien tiene que hacerlo, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender, Señor. Padre, ayúdanos a estar atentos y admirar la grandeza de tu gloria, Señor, y que eso impacte en nuestra vida de tal manera, Señor, que nos acerquemos cada vez más a ti, que tengamos cada vez más confianza en ti, Señor, y que las adversidades de este mundo, Señor, no nos derriben, no hagan sacudir nuestra fe, sino que nos lleven, Señor, a correr a ti, que eres la roca, nuestra roca eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos enseña en las Escrituras una y otra vez que solamente existe un Salvador. No existen muchos salvadores, existe solamente un Salvador. En Isaías 43:11 el Señor dijo, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay Salvador. No hay Salvador fuera de Yahvé. En Oseas 13, versículo 4, el Señor le dijo a su pueblo, yo he sido Yahvé tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Así que solo hay un Salvador y ese Salvador es Yahvé. Sin embargo, cuando pasamos por las adversidades de la vida, cuando pasamos por las adversidades de las pruebas o las adversidades de la disciplina del Señor, es fácil olvidar que el Señor ha prometido que Él no nos dejará ni nos abandonará, ¿no es cierto? Es fácil ver nuestros problemas como una enorme roca que amenaza con aplastarnos. Es fácil ver nuestros problemas como un tsunami que va a arrasar por completo con nuestra vida. Y es que cuando estamos en medio del huracán de las adversidades, pareciera que estamos solos. Sentimos que estamos solos. Y pareciera como que Dios no está allí, como que Dios se ha olvidado de nosotros. Simplemente pareciera como o no le importa o simplemente se queda contemplando desde el cielo nuestra condición sin hacer nada. A pesar de que le pedimos y le rogamos por su ayuda. Y eso mismo le pasó al pueblo de Judá. Eso mismo. El profeta Isaías les advirtió que ellos se encontrarían cautivos en el exilio, en una nación extranjera, una nación que no era la suya. Ellos lo perderían absolutamente todo, pero aún así el Señor les dijo que la tempestad por la que ellos pasarían no duraría para siempre, porque Él mismo los rescataría, Él mismo los salvaría, Él mismo los redimiría y los traería de vuelta a la tierra que Él les prometió. Pero la pregunta es si ellos creerían eso. La pregunta es cómo el Señor podría sacarlos de la cautividad cuando no había hecho nada, cuando sus captores llegaron. Dios no hizo nada para impedir que fueran llevados cautivos. Y en la mentalidad de los israelitas es más fácil impedir que se los llevaran cautivos que liberarlos de las garras de Babilonia. ¿Podría el Señor vencer a los poderosos dioses babilonios? Porque recordemos que en aquel tiempo, en la mentalidad de la gente de aquel tiempo, eran los dioses los que estaban detrás de las naciones. Por lo tanto, cuando una nación vencía a otra nación, significaba que sus dioses eran más poderosos que los de la otra nación, porque los otros no pudieron hacer nada para impedirlo. ¿Podrá Dios librar a su pueblo? Pero en varios pasajes de Isaías el Señor ya les había dicho que los ídolos de las naciones son nada.
En Isaías 41, versículo 23 y 24, el Señor se dirigió a los ídolos como si existieran, diciéndoles: declaren lo que ha de suceder en el futuro para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo, bueno o malo, para que nos desalentemos y temamos a una. Miren, ustedes no son nada y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. En Isaías 42, 17 también añadió que serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos. Los que dicen a las imágenes fundidas: ustedes son nuestros dioses. Pero ahora en Isaías 44, versículos 6 al 28, el Señor les da a los dioses y a los ídolos de las naciones el tiro de gracia. Él les da el golpe demoledor al demostrar cuán absurdo, cuán irracional, cuán inútil es confiar en esos dioses que no son nada. En este pasaje veremos el contraste entre los ídolos que son incapaces de salvar y de rescatar a su pueblo de sus aflicciones, y el Señor, que es todopoderoso y que es soberano para sacar a su pueblo aún de las más difíciles circunstancias. En primer lugar, veremos que Yahvé es el único Dios verdadero, en versículos 6 al 8. Luego veremos que la total impotencia de los ídolos, en versículos 9 al 20. Y finalmente veremos la absoluta soberanía del Dios Redentor. Comenzamos entonces allí hablando acerca del único Dios verdadero, y ese único Dios verdadero es Yahvé. Observa allí el pasaje comienza con el Señor recordándole a su pueblo que estarían viviendo en el exilio babilónico, que Él era el único Dios verdadero. Eso es algo que ellos no debían olvidar y nosotros tampoco debemos olvidar. Yahvé es el único Dios verdadero. Observa en el versículo 6, le dice: así dice Yahvé, el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Observemos en este versículo cómo el Señor repite 2 veces su nombre, Yahvé. Recordemos que Yahvé es el nombre con el que el Señor se presentó a su pueblo, comenzando con Moisés en medio de la zarza ardiendo, cuando se le apareció en Éxodo capítulo 3 versículo 14, diciéndole: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese nombre Yahvé proviene de la raíz hebrea que significa ser, la cual hace referencia a la eterna autoexistencia de Dios y a su autonomía. En otras palabras, Yahvé es el único Dios que siempre ha sido, que sigue siendo y que siempre será. Él es el origen y la fuente de todo lo que existe. No existe ser fuera de Dios. De modo que todo lo que ha existido, visible e invisible, todo lo que existe y todo lo que ha de existir procede de Dios. Además, Yahvé era el Rey de Israel, el Rey de su pueblo, dice allí. Y por si esto fuera poco, Yahvé es su Redentor, el Redentor invencible de su pueblo, pues Él es, dice ahí en ese versículo 6, Yahvé de los ejércitos. En otras palabras, el capitán glorioso del ejército invencible de los cielos. El Señor añadió en la segunda parte del versículo 6, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ahora bien, al decir yo soy el primero y yo soy el último, el Señor estaba resaltando nuevamente su eternidad. Él está resaltando que no tuvo principio. Y Él está resaltando que no tendrá final. Él permanecerá inmutable para siempre. Nadie entonces es como Yahvé. Mucho menos los dioses de las naciones que no son nada, que no existen. Solamente Yahvé es Dios. Fuera de Él no hay Dios.
Ahora bien, algo que es interesante de esta frase, yo soy el primero y yo soy el último, es que se usa para el Señor Jesucristo en 4 ocasiones en el libro de Apocalipsis. Simplemente en Apocalipsis 1:17, Jesucristo le dice al apóstol Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo, estoy vivo por los siglos de los siglos. Dejando de esta manera claro que Jesucristo es Yahvé. Lo cual nos habla de una pluralidad de una pluralidad de personas en la esencia única de Dios. Pero el Señor pregunta en versículo 7, ¿y quién como yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en el orden lo relate ante mí desde que establecí la antigua nación. La única respuesta posible después de lo que el Señor ha dicho en versículo 6, a esta pregunta en versículo 7, es que nadie es como el Señor. Es que solamente Yahvé es Dios, nadie es como Yahvé. Y el Señor está tan seguro de que así es, tan seguro de que no hay rival, tan seguro de que no hay otro Dios, que Él abre la oportunidad para que los dioses de las naciones hablen y proclamen y demuestren que ellos son dioses. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos se quedan callados. El Señor los reta a presentar evidencias, a relatar en orden delante de Él cómo es que ellos han gobernado la historia para cumplir sus propósitos. Y ninguno de ellos habla, ninguno de ellos dice nada. Así que por una parte, Dios demuestra que solamente Él es Dios al gobernar la historia, pero por otro lado también lo hace afirmando su gobierno sobre el futuro. Él gobernó el pasado, Él gobierna el presente y Él seguirá gobernando hacia el futuro. Por eso el Señor añadió acerca de los ídolos en la segunda parte del versículo 7, que les anuncien las cosas venideras. A ver, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Y eso es algo que los dioses de las naciones no pueden hacer. Ellos pueden tratar de anunciar el futuro. Ellos pueden aparentar que están anunciando el futuro. Pueden asegurar que conocen el futuro, pero solamente el Dios vivo y verdadero que gobierna la historia y que gobierna el futuro puede determinar lo que ha de suceder. Y por eso el Señor diría más tarde en Isaías 46, versículos 9 al 10, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, fíjate bien, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ningún otro Dios puede decir eso. Yo te pregunto, si tú habitaras bajo la protección de un Dios como este, si tú habitaras bajo la protección de este Dios único, vivo, verdadero, omnisciente, omnipresente, soberano, que lo gobierna todo hasta el más mínimo detalle, dime tú si tendrías razón para vivir con temor acerca del presente. Dime tú si vivirías angustiado acerca del futuro. Dime tú si vivirías preocupado acerca de los enemigos que amenazan con destruirte. Claro que no. Sin importar las circunstancias y los problemas que te rodearan, te aseguro que estarías confiado. Pues ese es el Dios que tenemos. Y aún así vivimos angustiados. Y vivimos preocupados. Como si Él no existiera, como si Él no fuera lo que Él ha dicho que es. El problema es que se nos olvida que ese Dios invencible, soberano, bondadoso, es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Especialmente cuando se levantan las tormentas de las adversidades. Y por eso el Señor le dijo a su pueblo que estaría cautivo en Babilonia. Les dijo en versículo 8, no tiemblen ni teman. ¿No se lo he hecho oír? Y lo he anunciado desde hace tiempo, ustedes son mis testigos.
En otras palabras, ustedes han visto mi poder. Ustedes han visto mi mano, han sido testigos de mi favor hacia ustedes. Recuerden, las cosas que yo les había anunciado en el pasado no se han cumplido. ¿Hay algo en lo que les haya fallado? ¿Hay algo que haya anunciado y que no se haya cumplido? ¿Alguna vez les he mentido? ¿Alguna vez los he engañado? Ustedes son testigos de que no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Alguno de mis planes ha sido frustrado? ¿Hay alguien que haya podido impedirme cumplir mi propósito? Entonces, no tienes por qué temblar. Entonces, no tienes por qué temer, aun cuando haya sido llevado al cautiverio. Por eso en Isaías 26, versículos 3 y 4 afirma: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y luego nos llama a nosotros: confíen en Yahvé para siempre, porque en Yahvé el Señor tenemos una roca eterna. Él es la roca eterna. Por eso en el Salmo 91, versículos 1 y 2 nos dice que el que habita bajo el amparo o el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra nada menos que del Omnipotente. De tal manera que diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y luego añade en ese mismo pasaje, en versículos 4 al 6, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su verdad, su fidelidad. No temerás el temor de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. La pregunta es si estamos conscientes de quién es nuestro Padre que nos ama. Jesús mismo dijo que Él nos ama, que no había necesidad de que Él mismo rogara por nosotros porque el Padre mismo nos ama. Pues ese mismo Dios eterno, autoexistente, soberano, todopoderoso, también es un refugio seguro para nosotros en medio de nuestras aflicciones. Pero ¿qué contraste hay entre este Dios y los dioses de las naciones, los ídolos de las naciones? Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es la total impotencia de los ídolos, en versículos 9 al 20. Los ídolos, en primer lugar, son creados por el hombre. El Señor le muestra a su pueblo que aunque la gente que no conoce al Señor cree que sus ídolos los cuidan, creen que sus ídolos los protegen, creen que sus ídolos les proveen, la realidad es que esos dioses falsos son totalmente impotentes porque son creados por el hombre. Son creados por el hombre. Mira lo que el Señor les dice en el versículo 9. Todos los que le dan forma a un ídolo son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. Con estas palabras el Señor nos recuerda que los ídolos no existen, por lo tanto no son nada. Son un producto de la imaginación, de la creatividad, del ingenio y de la fabricación del hombre, que les dan forma para luego adorarlos como si tuvieran poder para salvarlos. Y eso nos muestra cuán ciegos, cuán necios son todos aquellos que los adoran, puesto que cambian la gloria del Dios incorruptible por una semejanza de hombres corruptibles. Y peor aún, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero como Pablo mismo les dijo a los atenienses en Hechos 17, versículo 29, siendo pues nosotros linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata, piedra, escultura del arte o del pensamiento del hombre. Si nosotros provenimos de Él y fuimos creados por Él,
No puede ser oro, plata, piedras preciosas. Además, como el Señor añadió en el versículo 10 de nuestro pasaje, ¿quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? En otras palabras, al final de cuentas la idolatría es meramente un negocio. Es una fuente de ganancia que se aprovecha de la superstición y del temor de la gente, y por medio del engaño explotan a la gente. Hacen un negocio de eso. Y por eso el Señor advierte en versículo 11, ciertamente todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean aún avergonzados. Los compañeros de los ídolos son aquellos que los adoran. Y ellos son sus falsos testigos, porque les atribuyen a los ídolos los beneficios que, fíjate bien, que proceden de la mano del Dios vivo y verdadero. Y eso es lo terrible de la idolatría, que le atribuyen, en lugar de atribuirle al Dios que le sostiene, se lo atribuyen a criaturas y no a Dios. Le roban de su gloria para dársela a ídolos que no sirven para nada. Pero es Dios el que es bondadoso aún para con los ingratos y perversos, y Dios les da a ellos, aun cuando ellos les piden a esos ídolos mudos. Como dice Hechos 14, versículos 16 al 17, en las generaciones pasadas, Él, hablando de Dios, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo. ¿Cómo? Haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Era Dios quien se las da. Pero al final todos los que fabrican ídolos y todos los que los adoran serán avergonzados en el juicio y serán arrojados al terror eterno bajo la ira de Dios, porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y conscientemente se volvieron a la falsedad de los ídolos. Pero el Señor no solamente afirma que los dioses de las naciones son ídolos inútiles, sino que Él lo demuestra llevando a su pueblo a reflexionar en la necedad de la idolatría. Isaías los lleva a considerar el proceso de fabricación de los ídolos. Observa lo que les dice en versículo 12. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas. No bebe agua y desfallece. Isaías comienza describiendo la participación del herrero. Pero eso es extraño. Es extraño porque la participación del herrero venía al final del proceso, no al principio del proceso. Pero Isaías lo hace así de manera intencional. Él comienza con el trabajo del herrero, que corta una lámina de oro, de plata, la trabaja sobre las brasas, le da forma con martillo, con la fuerza de su brazo, a fin de formar una lámina delgada con la cual cubre al ídolo de aquello que lo hace hermoso y atractivo a la vista. El oro, la plata. Pero notemos que el que la hizo, el que hizo esa apariencia hermosa del ídolo, simplemente es un hombre que se cansa. Es un hombre que desfallece. ¿Cómo es posible que el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios que puede salvarlo, provenga de un hombre que sus fuerzas se acaban? Pero no todo el ídolo estaba hecho de oro o de plata. Su centro estaba hecho de simple y ordinaria madera. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la participación del carpintero en la fabricación de ese ídolo y del material con que está hecho ese ídolo, el corazón de ese ídolo.
Observa el versículo 13, dice, el carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Así que entonces el centro, el corazón, la esencia de ese ídolo, de ese dios pagano, es simplemente madera. Y su diseño depende de la mente, de la creatividad y de la pericia de un hombre que le da forma, que le da belleza humana para colocarlo en una casa. Pero no solo eso, sino observa versículos 14 al 17, nos describen cómo un pedazo de madera termina convertido en un dios. Allí nos dice que el carpintero corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina, hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, ay, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. ¿Te das cuenta qué absurdo es eso? Qué ilógico es eso. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo los ídolos que son dependientes del hombre, que necesitan ser hechos por el hombre y existen por la creatividad del hombre, pueden salvar al hombre? ¿Cómo los seres humanos pueden ser tan ciegos, tan necios, como para creer que una imagen de madera, o de metal, o de cerámica, tiene el poder de hacer algo a su favor? Por eso el versículo 18 afirma, ellos no saben, no entienden, porque Él, hablando de Dios, ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Qué terrible, ¿no? Ese es el juicio de Dios sobre ellos. Él ha cerrado sus ojos para que no vean y Él ha cerrado su corazón para que no comprendan. Ahora bien, eso no significa que ellos sean inocentes, ignorantes y las pobres víctimas de un Dios caprichoso. No es que ellos no entiendan porque Dios se los impide, más bien ellos se niegan a adorar al Creador y deciden cambiar la gloria del Dios incorruptible por imágenes de toda clase de criaturas, y como resultado entonces de su necedad y como juicio de Dios, Él los entrega a la dureza de sus propios corazones. Para que no vean, para que no entiendan y para que se hundan en el lodo que ellos mismos han escogido. Y por eso en versículos 19 y 20 añade, ninguno reflexiona, ¿te das cuenta? No es cierto que basta con escuchar esto para decir, oye, es verdad, ¿cómo es posible? Pero no reflexionan. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir, a ver, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Se alimentan de cenizas. Al corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir, ¿no es mentira lo que tengo en mi diestra? Observemos entonces que la idolatría no es un error, no es una simple equivocación, es rebelión, es abominación. ¿Por qué? Porque es atribuir a lo creado el honor y la gloria y el reconocimiento que solamente el Dios vivo y verdadero merece. Por eso es una abominación. Por eso los cristianos no confiamos en ídolos y no confiamos en los dioses de las naciones, religiosos y no religiosos, porque en realidad no son dioses. Son criaturas, son creados por el hombre y en consecuencia no pueden salvar al hombre.
Y Dios nos sigue llamando hoy en día a nosotros a alejarnos de toda forma de idolatría. En la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 5, versículos 20-21, dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. En otras palabras, puesto que tenemos a Dios como Padre, puesto que estamos en Él y le conocemos, ¿cómo vamos a andar buscando protección y seguridad en lo que la gente de este mundo busca protección y seguridad? Es tan absurdo e ilógico como lo que Dios acaba de describir anteriormente. 1 Corintios 10:14 lo repite: amados míos, huyan de la idolatría. Y a lo mejor podemos pensar, bueno, yo no tengo imágenes en mi casa, no tengo ídolos, pero la principal forma de idolatría de nuestros tiempos es el materialismo, el amor al dinero, la vanagloria. Colosenses 3:5 nos dice: consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, y entre otras cosas, muertos a la avaricia, que es idolatría. Ahí ya cambian las cosas. Así es más fácil que los ídolos lleguen a nosotros a través de la forma de la avaricia, que es idolatría. Así que entonces vemos el contraste entre Dios y los ídolos. Pero en tercer lugar, el Señor nos muestra la soberanía de Él como nuestro Redentor. ¿Quién es tu Redentor? Piensa, ¿quién es tu Redentor? Observa en versículo 21, en primer lugar, es aquel que formó a Israel para ser su siervo. Y es aquel que nos formó a nosotros para ser su siervo. Él les dijo: recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque eres mi siervo. Yo te he formado, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. Recordemos que originalmente los nombres Jacob e Israel se referían a la misma persona, ¿recuerdas tú? Su nombre original era Jacob, el tramposo, el engañador, el suplantador. Pero ese engañador y suplantador fue recibido a misericordia. Y Dios le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel. De modo que al tener presente ambos nombres, el Señor le recuerda a su pueblo que estaría en la cautividad, que aunque ellos estarían allí a causa de su desobediencia, de la misma manera que Dios mostró su gracia a Jacob, de esa manera Dios les va a mostrar su gracia también a ellos y los haría sus siervos. Pero si ellos estarían en Babilonia a causa de sus pecados, pues ¿qué pasaría con sus pecados? ¿Qué haría Dios para resolver el problema de sus pecados? ¿Y cómo ellos debían responder a su pueblo? ¿Cómo debía responder su pueblo, quiero decir? Y eso nos trae al segundo punto, que Él prometió perdonar y redimir a su pueblo. Observa la grandeza de Dios. Él prometió perdonar y redimir a su pueblo. No solamente Él los formó, Él prometió perdonar y redimir. El Señor les dice en versículo 22, primera parte: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Ese verbo disipar que Isaías usa allí tiene el sentido de borrar, lavar, limpiar, suprimir. Y aunque la forma gramatical de he disipado sugiere algo que ya ha sucedido, en el hebreo semánticamente es un anuncio de lo que el Señor va a hacer en el futuro, pero de una manera que es tan segura que Él habla de eso como si ya hubiera ocurrido. A eso se le llama un perfecto profético. De esa manera le asegura a su pueblo: es un hecho ya. Yo lo haré. Así que el Señor les asegura que Él, no los ídolos, Él borrará, Él suprimirá, Él disipará sus pecados y sus transgresiones como si fueran una densa nube y una espesa neblina.
Y esa misma promesa está disponible para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y en fe. Jesús llamó a todos: si alguno está cansado, venga a mí y beba. En Hechos 3, versículos 18 y 19, Pedro les dijo a los judíos de su tiempo: Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos sus profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Él es amplio en perdonar. Y aún después de habernos rendido a Cristo, el Señor nos promete en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y de la misma manera, Tito 2:14 nos dice que Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cómo entonces debía responder su pueblo ante esta promesa maravillosa? El Señor le hace un llamado a volverse a Él. A volverse a Él. Así es como ellos debían responder. Observa el versículo 22, la segunda parte. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Ese verbo volverse que Isaías usa allí comunica la idea de desistir, de dar la vuelta y regresar al lugar de donde uno se fue. En este caso, ellos debían desistir de sus malos caminos, abandonar sus malos caminos para regresar a Dios. Y lo mismo debemos hacer nosotros cuando hemos pecado. Santiago nos dice en capítulo 4, versículos 8 al 10, acérquense a Dios. ¿Qué es lo que a veces hace un cristiano cuando peca? Se aleja de Dios y dice: voy a luchar y voy a vencer esto para luego acercarme a Dios. Es totalmente al revés. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Eso es lo que debemos hacer. Cuando hemos pecado no debemos esperar o retrasar nuestro arrepentimiento. Pronto debemos reaccionar, clamar al Señor por su perdón y volvernos a Él para andar en sus caminos tan pronto como nos demos cuenta de que hemos hecho mal, de que hemos hablado mal, de que hemos pensado mal, de que no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Pero no solamente eso, sino que el Señor llama a su pueblo a regocijarse por lo que ha recibido. Observa ahí en versículo 23, en segunda parte, el versículo 23, dice: griten de júbilo, cielos, porque Yahvé lo ha hecho, griten de alegría, profundidades de la tierra, prorrumpan montes en gritos de júbilo, y el bosque, y todo árbol que en él hay, porque Yahvé ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Observemos que el Señor está llamando a la creación. Ahí no está llamando a su pueblo, ahí está llamando a la creación a regocijarse a causa de la redención de su pueblo. Y el apóstol Pablo nos dice que eso sucederá, que eso mismo sucederá al final de los tiempos. Porque allí en Romanos 8, 19 al 21 nos dice que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada también de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. De tal manera que la creación está expectante, anhelante
esperando ver que Dios redima a su pueblo, porque eso va a significar la redención también para la creación. Como dice un comentarista, la redención del pueblo de Dios será el gozo de toda la creación, porque el pueblo de Dios entonces la gobernará bien y con sabiduría. Finalmente el Señor le muestra a su pueblo que Él gobierna soberano sobre todo. Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Observa en versículo 24, así dice Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo, Yahvé, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Te das cuenta de quién es tu Redentor? Aquel que te formó en la matriz de tu madre, aquel que hizo los cielos y la tierra tan solo con la palabra de su boca, ni siquiera metió sus manos. Aquel que extendió los cielos y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, sin necesidad de que nada ni nadie lo ayude. Ese es tu Redentor. No solamente eso, Él expone a los impostores. El Señor dice en versículo 25, hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. La palabra hebrea que allí se traduce como pronósticos tiene el significado de señales, de prodigios o milagros. Así que entonces el Señor hace fallar las señales, los prodigios, los pronósticos de los impostores. Y la palabra hebrea que se utiliza allí para impostores hace referencia a los falsos profetas. Por eso los falsos profetas a menudo se equivocan en sus profecías. Porque esa es la manera en que el Señor se encarga de exponerlos como falsos profetas. El Señor nos enseña en las Escrituras que no es necesario que un falso profeta se equivoque en todo lo que anuncia. Basta con que se equivoque una sola vez o que no se cumpla una sola vez lo que ha dicho para saber que es un falso profeta, que es un charlatán. Y Dios los expone de esa manera. En cambio, Él confirma a sus mensajeros auténticos. Observa el versículo 26. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. A diferencia de los falsos profetas, los profetas genuinos del Señor jamás se equivocan en lo que dicen, porque de manera sobrenatural el Señor se encarga de confirmar su palabra, cumpliendo lo que ellos han dicho, porque ellos han hablado efectivamente en el nombre del Señor. Y por medio de esos profetas el Señor le anunciaría a su pueblo que Jerusalén será habitada y que las ciudades de Judá serán reedificadas y que sus ruinas Él levantará, y el Señor mismo se encargaría de que la palabra de ellos se cumpla. No solamente eso, el Señor gobierna su creación. Ese Dios, nuestro Redentor, gobierna su creación. Observa el versículo 27. Yo soy el que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré sus ríos. De esta manera el Señor nos deja ver que aquel que redimirá a su pueblo escogido es nada menos que aquel que hace en su creación lo que desea. Él secó el mar rojo. ¿Qué Dios ha hecho eso? Él abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Él abrió el río Jordán para que su pueblo pasara en seco. ¿Qué Dios ha hecho eso? Y el Salmo 135, versículos 6 y 7 revela que todo cuanto Yahvé quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él gobierna su creación. Pero no solo eso, Él gobierna sobre los reinos de los hombres.
El Señor concluye en versículo 28 diciendo, el que dice de Ciro, Él es mi pastor, y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Dios domina sobre el reino de los hombres. Él iba a levantar a Ciro. Ciro iba a cumplir su propósito, pero Ciro ni siquiera conocía al Señor. Pero él iba a cumplir su propósito. Porque Daniel 4, versículo 17 afirma que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. De igual manera, en Daniel 2:21 señala que él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Así que entonces Él iba a levantar a Ciro como rey de Persia. Él iba a levantar a Persia como un imperio. Dios iba a entregar a los invencibles babilonios en las manos de Ciro, el rey de Persia, y él iba a mover el corazón de Ciro para regresar a su pueblo escogido a la tierra que les había dado sus padres. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese Dios soberano, ese Dios invencible, ese Dios todopoderoso, fiel, bondadoso, es el que nos ha redimido. Y es el que ha prometido estar con nosotros en las dificultades, en los sufrimientos, en los tiempos de alegría, en los tiempos de tristeza. Y Él ha prometido una cosa, que Él va a usar esos tiempos para su gloria y para nuestro bien. Y si Dios no escatimó en entregar a su único Hijo, ¿cómo? O sea, es imposible que no nos dé también junto con Él todas las cosas que nosotros necesitamos. Por lo tanto, podemos correr y refugiarnos en Él. Podemos esperar en Él. Podemos confiar en que Él oye, en que Él ve, en que Él no se duerme, en que Él sabe por qué está permitiendo lo que está sucediendo. Y Él va a usarlo para su gloria y para nuestro bien. Padre, te damos gracias por eso. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Redentor. Y fuera de ti no hay Salvador. No queremos confiar en los dioses de las naciones. Señor, no queremos poner nuestros ojos, nuestra esperanza, nuestra seguridad en las riquezas. No queremos ponerla en nuestra propia sabiduría. Queremos ponerla exclusivamente en ti, Señor, porque en ti tenemos la única roca eterna, inamovible que existe, Señor. Ayúdanos a no olvidarlo en los tiempos de dificultad. Ayúdanos a confiar en que tú eres sabio y sabes lo que estás haciendo. Y ayúdanos a esperar en ti, Señor. Porque nuestras aflicciones no durarán para siempre, pero contribuyen a un cada vez mayor peso de gloria, al no poner nuestros ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.